Creo que tenemos la Constitución del 40 como ganadora. Yo creo, con modificaciones, naturalmente. Pero yo creo que hemos oído eso. Las preguntas van bien limitadas. Señores, la Florida Power and Light corta la luz aquí a las 9:10. Así que, por favor, ¿a quién pidió la mano? Yo. Vamos adelante. Seguida. Yo quiero felicitar al panel por la preocupación que tienen en que la Cuba del futuro tenga una carta magna que valga la pena de respetar. En este momento se ha hablado de hacer una constitución del futuro y se ha hablado también de la constitución del 76. La constitución del 76 es ilegal y además ilegítima porque no tiene el avalo del pueblo. La ha hecho el dictador y la pasó y ya, esa es la constitución. Eso no sirve, eso no tiene valor de ninguno. Lamento el tiempo que el doctor le dedicó a la constitución del 76. No vale ni la pena ni mencionarla, pero para redondear. ¿La pregunta? Sí. ¿No cree usted que la constitución del 40, que tiene el artículo la, o sea que es femenina de nacimiento, nunca ha sido modificada, ni suprimida, ni nada de eso? Esa es una mujer que está presa en manto negro, igual que todas las demás mujeres que están metidas en manto negro, que cuando salgan de ahí vuelven a ser las mujeres lindas y bonitas que circulaban por Cuba. Y esa va a ser la constitución, porque nunca ha sido derogada, ni modificada, ni sustituida. Entonces, si eso es así, ¿por qué no seguimos la constitución, que tiene su procedimiento para modificar todo lo que hay que modificar, que está obsoleta porque hay que actualizarla? Ella dice cómo se hace. Bueno, muchas gracias, doctor. Artículos 2, 46 y 5 y 46. Y tiene la sustitución de la presidencia, que es el artículo 149. Muchas gracias. Bueno, tendremos un gobierno de transición siguiendo el artículo 149. Necesitamos preguntas, por favor, doctor. Pero aquí tengo que argumentar con lo que ellos han dicho. Bueno, okay. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, si me callan, entonces... No le vamos a callar. Si no se enteran, sigan morros. Muchas gracias. Por favor. Yo quisiera hacer una pregunta transparente. Por favor. Basado en la experiencia, como ha dicho el señor, de varios países, otra experiencia. Y yo considero que los cubanos también tienen que abrirse a esas experiencias. Y yo considero que tenemos unas experiencias muy positivas alrededor nuestro y quizás no tenemos que ir a buscar tan lejos, ni en la historia, ni en los archivos, lo que decían las constituciones, tanto la del 1, la del 40, la del 28, la que sea. ¿Por qué no adoptamos la constitución norteamericana? Tenemos también la opción de la constitución de la Florida o la constitución de Puerto Rico. Estamos hablando de constituciones funcionales. La respuesta que yo te daría es... Vamos a irla. Mira, Puerto Rico nos copió hasta la bandera, compadre. La respuesta que te daría a eso es que la constitución americana está basada en que hay un tribunal constitucional que la interpreta, porque es una constitución escueta y interpreta también el Bill of Rights, y hay una enorme cantidad de jurisprudencia. Entonces nosotros ponemos la constitución americana escueta en una Cuba que no tiene experiencia jurídica y no hay manera, no hay un tribunal, no hay un poder judicial que la interprete. Uno de los graves problemas que yo veo es que recrear el poder judicial, que tú lo puedes constituir bien desde un punto de vista técnico, pero de ahí a que la gente tenga, usted lo sabe muy bien, doctor, que fue magistrado y catedrático, que la gente tenga carácter judicial, carácter de juez, eso lleva tiempo. Oye, yo le quería decir al doctor Luis Figueroa que desgraciadamente lo del Islam es cierto, que no sé si ustedes saben que la religión del Islam ha crecido tanto que es la primera del mundo, más que los cristianos y los protestantes. La primera actualmente es el Islam. ¿Ustedes lo sabían? Sí. El Islam es número 1. Los cristianos, si contamos protestantes y católicos, es número 1. Pero si contamos católicos, protestantes separados, el Islam es número 1. Es increíble cómo se ha extendido esa religión actualmente. Gracias. Adelante. Bueno,
Mi nombre es Pedro L. Guerra. La pregunta. Aquí no hay pregunta ninguna, No. no son discursos, pero yo voy a hacerle una pregunta a ustedes, vaya. Bien. Porque hay que cambiar el tema, vaya. Uno de los grandes comentarios que yo he oído sobre la Constitución del 40, yo no había nacido todavía, es la falta total de las funciones de las Fuerzas Armadas en esa Constitución. Quisiera oír las opiniones de ustedes sobre esa pregunta. ¿Cuál es la función de las Fuerzas Armadas en la Constitución del 40 o cuál sería la función de las Fuerzas Armadas en cualquier futura Constitución? Una pregunta. Muchas gracias. ¿Quién la...? Sí, enciéndela. Espera. Es que no quiero arrancar esto. Mis felicitaciones para el panel y la presidencia y el... No se preocupe, se oye. Lo oímos. Bueno, yo, en cuanto a la labor de las Fuerzas Armadas, siempre ha sido proteger las instituciones de la nación. Y eso está en la Constitución del 40 y eso tiene que estar en todas las constituciones. Para eso existen las Fuerzas Armadas. Es verdad que las Fuerzas Armadas muchas veces en Latinoamérica han adulterado su función y se han convertido en los legisladores que imponen gobernantes y dan golpes de Estado, pero eso no es la labor y la actitud correcta de las Fuerzas Armadas. Porque hay que tener en cuenta, y ahora me extiendo un poquito, me salgo también de las Fuerzas Armadas, que una cosa es la Constitución y otra cosa son los hombres que la aplican. Y no podemos culpar a la Constitución de los errores que cometieron, los que estaban obligados a observarla y a ponerla en vigor. Y es verdad que Grau se burló de la Constitución, pero eso no es culpa de la Constitución, eso es culpa de Grau. Y como eso, es lo mismo de los jueces. Es verdad que en el problema de los despidos, ya yo lo dije antes, se abusaba, pero no era culpa de la Constitución, era culpa de los que tenían que aplicar los preceptos constitucionales. Así que debemos tener mucho cuidado. Yo lamento que no estoy enteramente o 100% de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero fundamentalmente creo que coincidimos en entender que la Constitución del 40 tiene valores muy fundamentales y que en el futuro de Cuba habrá que tener en cuenta esa Constitución, cualquiera que sea el camino que se siga. El que yo propongo me parece que es el más legal, el más legalista, si quieren, que es adoptar la Constitución, aceptarla como está, reinstalarla como está, adecuándola y adaptándola a las circunstancias del momento. Pero claro, toda obra humana es perfectible. Hay cosas en la Constitución que se pudieran mejorar, pero van a quedar mejores de lo que están ahora cuando las arreglemos. En algunos casos la respuesta será que sí, pero en otros casos tal vez no. Así que tenemos que tener mucho cuidado con los cambios que introducimos nosotros en la Constitución. Usted. Aquí estamos hablando de una Constitución, pero no sabemos cómo vamos a llegar al lugar donde tenemos que imponer la Constitución. Entonces, por ejemplo, se habla en la Constitución de los Estados Unidos con la libertad de religión y se habla la Constitución de Cuba con todos los beneficios que se dan. Pero es que esas cosas no conducen a una fuerza, a un ejército que vaya allí y a matar a los comunistas. Tenemos que hablar, por ejemplo, una cosa que mueve a la gente a llegar a ese lugar, es decir, no, vamos a hacer la coalición mínima ganadora. Vamos a decir que nosotros estamos peleando por los católicos nada más. Entonces, todos los católicos. Que hay mucha gente en todos los exilios de la Revolución Francesa, de la Revolución Rusa y de la Revolución Cubana. Mucha de esta gente que están aquí por católicos, porque eran perseguidos por los católicos. Y eso en Cuba se tuvo el problema ese. Por ejemplo, Hitler, para pelear en contra de los comunistas,
Entonces, ¿cómo nosotros vamos a llegar allí? Yo quisiera preguntar a ustedes. No entiendo muy bien. ¿Quién es el que nos lleva ahí? ¿Qué bandera es la que nos lleva para llegar ahí y imponer la condición de la 40 de nuevo? Esa que está ahí. ¿Cuál? Esa. Bueno, evidentemente, Vamos a ver, ¿qué otra pregunta? sí, pero yo quiero decir, Sí, vamos, que nos queda- Esta. nos quedan- Déjame decir una cosa, para empezar. Sin la invasión americana, esa bandera no hubiera estado el 20 de mayo en el Morro. Y los Estados Unidos se hizo por las Fuerzas Armadas que trajo aquí Luis XVI. Eso es un hecho histórico. déjame Y decir. después los Estados Unidos. Yo te voy a dejar hablar. siguieron funcionando. Por favor, vamos a tratar de... Tenemos otra persona... No, perdona. Quería preguntar, señores, como dijo el señor Luzarra, que el Grau no podía hacer nada porque no se podía enforzar. El señor Luzarra dio varias instancias de que no era una constitución escueta, era una cosa que era ley y ley y ley que no se podía enforzar porque no había dinero y no había método. Bueno, es un problema Pero muy... era la bueno, ley. estamos acusando a la Constitución del 40 con dos argumentos contradictorios. Por un lado, se dice, es demasiado detallista y reguló todos los detalles, todas las cosas. Y ahora decimos, la Constitución no proveyó la manera de imponer los artículos. Yo creo que la Constitución en la mayoría de los casos siguió un criterio bastante equilibrado. Las constituciones no operan, no funcionan, funcionan los hombres. Las constituciones señalan los lineamientos generales. Yo, en cuanto a la Constitución americana o la del estado de la Florida, consideraría que traer una constitución extranjera a Cuba sería una aceptación de una inferioridad y de una incapacidad, y eso no se lo merece el pueblo cubano. El pueblo cubano ha tenido grandes juristas, grandes profesores, grandes estudiosos del derecho que han escrito obras muy fundamentales, valiosas para el derecho internacional. Y sería casi un insulto a la mentalidad cubana decirle aquí no tenemos capacidad para hacer una constitución, hay que buscar otra y traerla del extranjero. Yo me opondría con todas mis pobres fuerzas a que se trajera a Cuba en ningún momento ni en ninguna circunstancia una constitución extranjera. Un comentario. Mire, yo considero que los procesos, usted fue catedrático de Derecho Procesal, son muy importantes. Un proceso malo lleva a un resultado malo. Los Estados Unidos tienen el derecho de veto del presidente, tienen leyes en que hace falta las 2/3 partes, etcétera, porque es la forma de encaminar el proceso. Es la idea de Madison, ¿verdad? Los hombres no somos ángeles. Entonces a estos señores que no son ángeles hay que meterlos en veredas estrechas. Si la vereda es ancha y permite que se salgan de la vereda, se van a salir. Los defectos que puedan existir en una constitución de proceso y de sistema son importantes y hay que estudiarlos. Siempre tenemos el problema de los hombres, pero los hombres se controlan con otro proceso. Para eso existe el Tribunal Constitucional, que en nuestro caso falló estruendosamente, como expliqué antes. De modo que en esto hay la parte dogmática que tiene que ser bien pensada, pero pensada además en cómo la gente le va a dar la vuelta al asunto. Cuanto más uno se mete en contratación, y mi vida ha sido contratación, uno tiene que entender cuando escribe un contrato por dónde le va a querer dar la vuelta a fulano de tal al contrato. Eso es un problema de la vida. Y igual sucede en una constitución. En muchas de las cosas que se hicieron en la constitución del 40 había ingenuidad en un caso y en otros casos había ignorancia, como en el asunto de Bacardí. Obviamente los señores querían conservar sus puestos y pensaban que si Bacardí hacía una fábrica en otro lugar iban a perder su puesto, en vez de entender que probablemente hubiera habido más puestos porque la empresa hubiera sido más grande y hubiera contratado más. Pero en la mentalidad esa no cabía ese tipo de cosas y no había proceso de modo de parar el asunto. Fíjense si había problemas de falta de proceso, que esto es un dato interesante. La Constitución del 40 decía que los obreros se podían sindicalizar y también los patronos. Hubo un intento de crear una confederación patronal, que lo hay en todos los países de América Latina. Se declaró una huelga general por la CTC,
que es una cosa absolutamente inconstitucional. ¿Cómo usted le va a decir a otro ciudadano que no tiene el derecho de libre asociación que lo consagraba la Constitución? ¿Y qué sucedió? Sucedió que la gente se echaron para atrás, le cogieron miedo al asunto y el gobierno no hizo nada, ni el Tribunal Constitucional hizo nada, ni nadie trató de poner un recurso ante el Tribunal Constitucional parándole en tuerto. Entonces, de nuevo, les explico que los procesos son muy importantes. Bueno, como he dicho, vamos a dar una sola pregunta más, por favor. Quería decir, Pregunta. doctor Luzárraga, que si la cosa comienza de una forma, sigue igual, que si empieza mal, continúa mal. Y yo quisiera nada más que ni una pregunta, ni un discurso, ni un comentario, sino una sugerencia a esta asociación. Aquí viene mucha gente que tiene ideas. Ustedes, al plantear brillantes ideas y exponer detalladamente diferentes pensamientos y análisis de la Constitución, nos han hecho parir un grupo de ideas a nosotros. Nosotros no tenemos preguntas porque ustedes han sido tan detallistas que lo han dicho todo. Nosotros necesitamos una pregunta más. Lo que yo estoy seguro que hay un grupo de personas aquí que quisieran haber hecho un breve comentario. Y entonces yo lo que sugiero que en la próxima conferencia, en vez de pedir preguntas, se permita y se le dé el derecho a las personas que tienen también dos dedos de frente, que están aquí, de poder agregar un punto, una banderilla al toro de las ideas brillantes que ustedes... Yo creo que eso es lo que se ha estado haciendo toda la noche, pero de todas maneras. Pero, no, yo no he cuestionado a nadie. Yo sé, señores, déjenme explicarles. El tiempo es el tiempo, es el tiempo. Yo no tengo la... Que se permita un comentario, porque aquí lo que se ha exigido es que además que se hagan preguntas. Yo sé que nos faltan muchas tribunas y todo el mundo quiere una tribuna, pero no tenemos el tiempo. Es que el problema es que tenemos que darle las gracias a la ICAS que nos permita venir a este lugar mes tras mes y hacer las presentaciones. Es verdad, el tiempo es inclemente, lo lamento mucho. La idea no es coartar a nadie, de ninguna manera. La próxima vez sentamos ellos tres atrás y el resto de aquí para hacer preguntas. Muchas gracias. Queda el libro de Luzárraga está a la venta y para que lo firme y a todos ustedes. Muchas gracias.